28, el último capítulo del libro de los Hechos. Hechos 28. Dice la palabra. Vamos a leer el versículo 1. Y bueno, solamente vamos a leer el versículo 1 porque vamos a desarrollarlo, la enseñanza, hasta el versículo 10. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Démosle lectura a todos mejor. Dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Bueno, las bendiciones de Malta se titula esta enseñanza. Entonces, ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, dice el escritor. Bueno, el contexto de esto es que el apóstol Pablo, junto a otros presos, están siendo llevados en un barco hacia Roma. Tenían que comparecer ante César. Pero sucede algo. En el capítulo 27 nos narra cómo hubo un naufragio, y ese naufragio hizo que el barco se rompiera, y fue un desastre, fue una calamidad, fue terrible. Dice que muchos se salvaban cogiéndose de las maderas. Imagínense, el barco se hundió. Fue tan fuerte el Euroclidón, un tornado terrible que vino sobre ellos, que partió la nave. Se hizo pedazos esa nave. Pero entonces, imagínense como en una película de esas de naufragios, ¿no? Y olas van y olas vienen, auxilio, cuidado, no, pero nadie murió. El Señor le había dicho al apóstol Pablo que esa tormenta vendría, pero que nadie iba a morir. Y todos cogidos de las maderas, de las cosas que flotan, y como las películas, cuando de repente todos tirados en la playa de la isla llamada Malta. Y cuando de repente abren los ojos y se dan cuenta que estamos vivos. Oh, gracias, Señor. La vida. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, dice el escritor. Bueno, y dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces preste atención, dice que estaban todos tirados, eran como 270 personas que estaban en la playa, incluido el apóstol Pablo. La nave se hundió, todos están ahí, no había comida, no había nada, todos mojados, empapados, y a más de eso estaba lloviendo. Y dice que los naturales de esa isla salieron a recibirlos, salieron a mirarlos, ¿no? Los nativos debían de mirarlos desde lejos lo que estaba sucediendo, y salieron al encuentro, salieron a ayudarlos. ¿Ve? Qué especial esto.
de ayudar al necesitado. Como dice Hebreos, ¿no? Que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y vaya a ver si ya leímos esos versículos, como después el apóstol Pablo, ¿sí?, lleva una bendición a esas personas. Pero mire, vamos a seguir. Hay 2, 3 puntos que nos vamos a detener, no es más. Y despacito aprendemos cositas. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se les prendió en la mano. Entonces están tirados ahí en la playa. Y llegan los naturales de Malta y los ayudan. Vamos, muchachos, tranquilos, y levántense. ¿Qué pasó? No, la nave se hundió. No se preocupen, levántense, sigan. Y está lloviendo. Y el apóstol Pablo se levanta, se sacude. Uy, qué experiencia que está viviendo. Y entonces dice que se fue a recoger unas ramas secas para echarlas al fuego. Mire, ¿cómo cree que uno está en esa situación? Pongámonos en esa situación, trasladémonos nosotros, pasémonos allá. Veamos a ver cómo hubiera sido su reacción. Oh, uno triste, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Y qué es esto? Y ahora, de ponerse a quejarse, tal vez a llorar, ¿verdad? ¿Y ahora qué es esto? Pero no, pero mire la casta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que él se levantó y se fue a buscar ramas secas. Ramas secas. Estaba lloviendo. ¿Dónde encuentra ramas secas? ¿Ve? Se dio ese trabajo. Porque ahí dice que estaba lloviendo. Dice que recibieron todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Lluvia, frío, me imagino que hambre, una situación difícil, de las que muchas veces nosotros tenemos que atravesar, situaciones difíciles. Pero él no se dejó morir en la situación difícil. Se levantó y se fue a buscar las ramas secas. ¿A dónde? No sabemos dónde las encontró, porque todo empapado. ¿Dónde ramas secas? Se dio el trabajito de ir a buscar esas ramas secas. ¿Ve? No se quedó ahí lamentándose. Y eso es lo que el Señor hoy ya comienza a traer aplicación a nuestras vidas. Momentos difíciles se pasan, unos peores que otros. Y es así, y uno a veces le pregunta al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me das un tiempo de refrigerio? ¿Por qué tenemos que pasar esta situación? ¿Por qué esto? Pero el Señor Jesús dijo, en el mundo tendráis aflicción. En el mundo pasarás aflicciones. Pero tranquilos, confíen, yo vencí al mundo. Y la idea, hermanos, no es no caer. La idea es mantenerse siempre levantándose. Y cuando yo leía esto, me admiraba de que el apóstol Pablo se dio ese trabajo de ir a buscar ramas secas. ¿Dónde las encontraría? Pero las encontró. Y no se quedó ahí lamentándose por la nave, y no se quedó llorando por el barco, por las cosas que se perdieron. Las cosas que se perdieron ya pasó, ya está. Lo que ya pasó, ya pasó. Hay que ir a buscar esas ramas secas. Dice, y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. No. Sale del naufragio el apóstol Pablo, mire, ¿no? Se fue a buscar ramas secas, se debió meter isla adentro, y no es que conocía la isla, primera vez que él estaba en esa isla. Encuentra las ramas, diligente, en la diligencia ahí, encuentra las ramas, y cuando las encuentra las ramas, ahí en medio de esas ramas venía una víbora. Y al tirar, dice, las ramas, esa serpiente, esa víbora, se le prende en la mano.
No. Ahora, la palabra ahí de la víbora es echibna. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Era una víbora de las más letales que había en esa isla. ¿Ya? Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este es homicida, quien escapando de la justicia, quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. En otras palabras, ¿sabe qué hubieran dicho? Si hubieran sido hipialeños, hubieran dicho, qué de malas. Es porque sale de una, o sea, sale de esa grandota del naufragio para venir acá a morir picado por la echibna, que es esa víbora terrible, que nadie sobrevivía, nadie. Allá en Malta había un cementerio, habían 2 cementerios, uno para los que morían normalmente y otros para los picados por las serpientes. Nadie sobrevivía. Por eso ellos dicen, ¿quién es este hombre que sale de una y entra a otra? No sé si le ha pasado, no conozco casos de personas que salen de una y entra a otra. Sale de una y entra a otra, como que, ay Señor, ¿qué pasa? Ciertamente este hombre es homicida. Bueno, de alguna manera sí era homicida, ¿no? Él estuvo ahí pendiente que maten a... ¿A quién fue que lo apedrearon? ¿A quién? Esteban, claro, él consintió esa muerte, ahí estaba. Pero el Señor ya lo había perdonado por eso. El Señor ya lo había perdonado por eso. Él no estaba... no estaba pagando por lo que hizo. Mire, y aquí hay otra aplicación que podemos sacarla para nuestras vidas. Porque cuando nosotros hacemos algo diferente, sale la víbora. Cuando nosotros queremos, porque el apóstol Pablo ahí estaba marcando la diferencia, no se quedó llorando, se fue a buscar las ramas, echó las ramas al fuego. Encontrar esas ramas no debió ser fácil, él marcaba la diferencia, pero cuando usted comienza a marcar la diferencia, créame, salen los espíritus, los demonios que quieren detenerlo. Empieza a consagrarse de corazón y verá que empieza una opresión. Empiece a buscar de verdad al Señor y verá que ahí viene el sueño y dice, me he determinado orar todas las mañanas, 6, 7, no importa la hora, pero usted se la jugó, se determina. Y qué raro, pero ahí empezó el sueño, que ya empezó el dolorcito acá, y dice, pero qué raro, Señor, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a marcar la diferencia en el ámbito espiritual, se mueven cosas, se mueve el ámbito de las tinieblas, se mueven demonios asignados, ¿sí? Que cuando sale una palabra de la boca de Dios, sale otra palabra también en contra de esa palabra, ¿sí? Eso enseña Hebreos, ¿sí? Entonces cuando usted quiere buscar a Dios, se le va a levantar. Se levanta y cuando usted se determina a ir a la iglesia y seguir adelante y como que viene por detrás. Pero no importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Cuando usted comienza a hacer algo diferente, salen las víboras. Pero mayor es el que está en nosotros y eso nos vuelve más fuertes. En el momento que uno decide consagrarse, bendito Dios, uy, cuántas cosas que empiezan a pasar y uno no entiende y dice, Señor, pero si lo que estoy haciendo es querer buscarte, adorarte, servirte, ¿y por qué todas estas cosas? Por eso mismo. Pero ahí sale la casta, ahí tiene que salir la casta, ahí sale, mayor es el que está en nosotros y eso nos vuelve fuertes, y eso nos vuelve fuertes. Anoche hablábamos eso con mi esposa, estábamos conversando de los dolores que ella ha tenido que atravesar. Dice, pero este dolor
esta prueba de dolor que me vino ha sido la más fuerte, pero me ha servido para que cuando vienen estos de por acá, juego de niños, decía, juego de niños. ¿Por qué? Porque haberse enfrentado a esa víbora hizo que se volviera fuerte, para que cuando venga la culebrita, ¡fuchi! Las pruebas nos vuelven fuertes, las pruebas nos vuelven duros. Y entre más, a veces es más fuerte la prueba, más madurez adquirimos. Y nos volvemos resistentes, quedamos vacunados contra las adversidades. ¿Sí? Y cuando y hay gente que de pronto comienza a hablar, la gente ha hablado, de mí ha hablado gente, y ya uno porque ya uno ya ha pasado acá. Entonces esto que dicen, ya, porque las pruebas te vuelven fuerte. Y aunque en el momento uno no entiende y no quiere pasar esa prueba, pero lo vuelven fuerte. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, y eso es lo que estamos mirando aquí del apóstol Pablo, que él era un hombre fuerte por marcar la diferencia. Y ese es el punto, que tenemos que aprender a marcar la diferencia. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Lo daban por muerto. Lo daban por muerto. Dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Sacudirse de las víboras. Hay que sacudirse de las víboras. Hay que sacudirse. Mire, por eso creo que Dios me dio este mensaje. Ahora entiendo. Porque yo estaba enfocado en un punto que vamos a tocar más adelante. Pero ahorita puedo entenderlo. Dice el versículo 5. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Porque en esta semana yo estuve cuestionando, no cuestionando feo, sino cuestionando, preguntando acerca de la autoridad demoníaca. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Tienen autoridad? Claro que tienen. Tienen más poder que el hombre mismo. Pero necesita de hombres para moverse también. Y el diablo lo único que puede hacer es esto. Hablar. Él nunca va a empujar. Él no tiene... A ver, la capacidad demoníaca llega hasta ahí, hasta ese tope. No puede ir más allá. Lo único que puede hacer es hablar. Y me daba el trabajo de mirar hasta dónde llega la autoridad, porque he escuchado ministerios que dicen, no se meta con el diablo. No, el diablo ya está vencido, listo, ya deje su hijo, ya está derrotado. Y hay otros ministerios que son de liberación y que se ay, fuera, te reprendo, ya, entonces, bueno, ¿dónde está el balance? Debo encontrar el balance. ¿Ya? Nosotros somos de los que reprendemos, pero tampoco queremos darle todo ese poder al diablo o ignorar sus maquinaciones, como está escrito. Y lo que pude entender esta semana, ¿sí? De que Satanás siempre va a influenciar, va a hablar. ¿Y le habló a quién? A Eva. Y cayó. Cuestionó la palabra de Dios. El diablo le va a cuestionar la palabra de Dios. Se la va a cuestionar. Con que Dios ha dicho, ¿no? Y Eva cayó. Y al pueblo de Israel le habló. Y estaban consagraditos. Y utilizó a un profeta llamado Balaam, que les dijo, mire, les habló a los moabitas y les dijo, mire, mándenle mujeres a los israelitas y verán que caen. Habló. A Jesús le quiso hablar, pero ahí se estrelló. No, ahí sí se estrelló.
Entonces, ¿cuál es la influencia? Es esa: hablar, mentir, mentir, mentir. Y entonces la autoridad de Satanás cobrará fuerza en el momento en que yo le creo, en el momento que yo trague entero, que yo me crea eso que me está diciendo. Ahí ya, ahí tiene el poder y la autoridad, ¿ya? Porque habíamos estado pasando unas situaciones, ¿no? De un caso donde una hermana caía de una, otra y otra y otra, y se oraba y no pasaba nada, y se oraba y no pasaba nada. Y dice: Dios, entonces, ¿qué es que pasa? Tú amas a esta hermana, ¿por qué es que no puede salir de ese ciclo, de esos círculos viciosos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella cree, ella confía. Eso me llevó a cuestionarme, cuestionar y cuestionar. Yo dije: Señor, ¿hasta dónde es que llega? Porque mayor eres tú. ¿Y dónde está eso de las maldiciones generacionales, y que Satanás tiene poder y que tiene autoridad y yo no sé qué? Y entonces comencé a deducir: no tiene más autoridad de la que se lo permite. Y por eso dice: no deis lugar al diablo. Y darle lugar, la palabra lugar, ¿sabe qué significa ahí? Pizca, rendija. Si usted le da una rendijita al diablo, ya entró, ya. Y una de las virtudes de Satanás es que es paciente, si me permite la palabra virtud, ¿no? Porque siembra la semillita y espera que cuaje, espera. Santiago dice, ¿no? Y después da fruto. Le mete, dice: no, mira, tal hermano dijo esto de ti. ¡Pam! Ya le quedó. Le quedó 2, 3, 4 meses, raíz de amargura. Y después ya no es raíz, sino un tronco. Después un árbol. Y de ahí no pudo obtener su bendición. Le dio lugar, le dio una pizca. Satanás no tiene más autoridad de la que nosotros le podemos permitir. Ese es. Jesús lo paró en seco y le dijo: Satanás, no tienes nada en mí. En seco. Pero Eva, como se puso a charlar y qué más y tal, y el tintico, ahí quedó. ¿Ve? ¿Y por qué le digo todo esto? Porque en el versículo 5 está la respuesta de cómo dice: sacudiendo la víbora al fuego, sacudirse. Hay que sacudirse de las mentiras del diablo, hay que sacudirse. Que se están enfermando, que no hay esto, que no va a alcanzar, y ya ahora, y todo esto, no, esas son mentiras del diablo. Sacudirse. Dice que el apóstol Pablo cogió esa víbora y se sacudió y al fuego, a donde pertenece, al fuego. Hay que sacudirse, hermanos, ¿ya? Hay que sacudirse del pecado, hay que sacudirse de lo que el diablo nos está mintiendo, que estás enfermo, que te vas a morir, que no te alcanza, y ahora, y si no pecas no te diviertes. Hay que sacudirse de eso. Hay que consagrarse y seguir consagrados a Dios. Debemos seguir consagrados a Dios. Esto es de determinación, hermanos. Esto es de compromiso. No estamos jugando al cristiano. Debemos de mantener, sacudirnos. Que ya empieza, que el desánimo, que el letargo, nada, hay que sacudirse de eso. Y mandar al fuego todo eso. Y obtendremos nuestra bendición. Entonces dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero si se hubiera quedado ahí jugando: ay, qué linda la víbora, a ver, súbete. Y sacar la flauta y... nada. Ningún daño padeció. Y no vamos a padecer ningún daño
en el momento que nos sacudamos de las mentiras del diablo. Y este caso de esta semana que les comento me llevó a analizar hasta dónde Satanás tiene autoridad sobre la vida de un creyente, sobre todo de un creyente. Está en el creyente, no está en Dios, está en el creyente. Y si no tiene palabra, ahí sí que menos, porque no lo va a contrarrestar, al diablo no se lo contrarresta con gritos, él sí puede gritar, nos gana en gritos, abres las fauces y uy, no, ni con músculos, no, en el espíritu no hay músculos, sino con la palabra. Y me dio esa palabra, y me dijo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué esta hermana está así? Yo no le he dado espíritu de temor, y el temor es el que entró, sino poder, amor, dominio propio. Y tengo que hacer un estudio detallado de ese versículo para poder trabajarlo y dárselo a estas personas. Satanás no tiene más autoridad de la que uno le delegue, pues le permita. Y una de las puertas para permitirle es el pecado. Ahí ya es otro cuento. Ahí ya que le han dicho, pues. Ahí sí no hay caso. ¿Ve? Pero él sacudiéndose, la víbora cayó en el fuego y ningún daño padeció. Víbora, usted sabe, símbolo de Satanás. Pero él sacudiendo la víbora, ningún daño padeció. Aplicación sencilla ese versículo de aplicarlo. Yo me sacudo de lo que todo hace la víbora y ningún daño voy a padecer. Ya, bendito Dios, ya está hecho. Y vamos a sacar todas las mentiras del diablo. Continuando dice, ya en la historia, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. Cuando las personas miran que esa víbora, que esa echidna mordió al apóstol Pablo, todos dijeron, y ya, vayan, allá atrás hay un huequito, usémoslo ese, pues ya, ¿y qué más? Porque ya lo daban por muerto. Dice, ellos estaban esperando que se hinchase. Entonces parece que uno de los síntomas de esa picadura es que la persona se hinche. ¿Por qué? Porque ellos miraron cómo la gente que era picado por esa víbora se hinchase. Entonces esperando a que se hinche y cayese muerto. Ellos habían visto morir muchas personas por este veneno. Ninguna persona, ningún ser humano podía resistirlo. Y si uno se pone a leer en forma la flora, la fauna de Malta, ahí la encontramos a esa víbora, una de las más letales que han existido, y están en Malta. Y una de esas la picó al apóstol Pablo. Y por eso todos estaban esperando que se hinche y que se muera. Pero pasó algo. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Nada que se muere nada que se muere. Y sigue, ¿no? El diablo quiere vernos muertos. Y nada, y se para. El diablo ha querido, ya, quédate ahí. Y nada, uno se para y sigue. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente. Pero después mire cómo cambia el diagnóstico. Y al ver que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. ¿Ve? Mire, la gente va a cambiar de parecer. ¿Sí?
por lo que Dios está haciendo en su vida, de la manera como Dios los va a usar, nos va a usar. Porque muchos están esperando que se muera. Están esperando y dicen, no hay caso. La gente va a empezar a cambiar de parecer. La gente va a empezar a cambiar su manera de pensar acerca de usted. Esperando que muriera, pero al final cambiaron de parecer y terminaron diciendo, este es un Dios. Uy. Al ver que no murió, cambiaron de opinión. La gente se va a convertir al cristianismo por ver cómo Dios a usted lo bendijo, los ha bendecido. ¿Ya? La gente va a empezar a cambiar de parecer al ver cómo no se murió. Tal vez a nosotros nos daban por muertos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y aquí estamos. Y seguiremos aquí, enseñando la palabra. Ellos estaban esperando que Sinchasi cayera muerto de repente. Esperando mucho, se quedaron esperando. Ahí se van a quedar esperando, viendo que ningún mal le venía. Al ver que ningún mal les venía, cambiaron de parecer. Cambiaron de parecer. Y repito para ya avanzar. Muchas personas van a cambiar de parecer en su vida. Y van a empezar a buscarlos a ustedes. Como contaba la hermana. No, necesito un consejo, necesito esto. ¿Sabe por qué? Porque han visto que Dios está sobre usted. Que el Señor está sobre usted. La gente va a empezar a reconocer a Dios en usted. Porque lo han visto, dice, pero ahí está firme, miren esa hermana. Llamémosla, ella nos puede aconsejar. Mira este varón. Este es el que nos puede aconsejar. De 1000 batallas y ahí está. Sigue buscando a Dios. La gente va a comenzar a cambiar de parecer. La gente va a comenzar a buscar a Dios por lo que ha visto de Dios en usted. ¿Por qué cree que Dios lo quiere bendecir a usted? Para que bendiga a otros. De eso se trata. En aquellos lugares había propiedad. Y cambiaron de... Y aquí cambia la escena, mire. Versículo 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Cuando miran que el apóstol Pablo no muere, nada que se moría, lo picó la víbora, se sacudió, siguió, no muere, ¿qué es esto? Y entonces lo buscaron. Y entonces lo buscaron y dijeron, ¿sabe qué? ¿Será que puede darnos orando? ¿Cómo contaba? ¿Por qué? Porque ven a Dios en su vida. Nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros fuimos llamados a servir a Dios. De todas las maneras que sean necesarias servir a Dios. Con su trabajo, con la ciencia, con lo que sea. Y en aquellos lugares había propiedades del principal de la isla. La palabra principal es gobernador. Llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Mire este Publio de buen muchacho. Los hospedó y les dio de comer 3 días a 276 personas que iban en ese barco. Imagínense. Almuerzo, va desde atrás. Desayuno, almuerzo, merienda y cafecito tipo 4. A 276 personas. Que eran los que iban en ese barco. Este Publio un generoso. Este Publio un abierto. ¿Y qué ganó?
la sanidad de su papá. Porque entre más el Señor le dé, es para dar. Eso sí tiene que tenerlo bien en claro. El Señor le da para que dé. No es para aquisito, estico, ¿no? Como un predicador famoso en finanzas decía que la Biblia no enseña a ahorrar, sino a invertir. Es interesante que buscar más eso. ¿Ya? Sí. Y tienes razón, a invertir. Entonces, mire este hombre Publio. Qué generosidad, se abrió todo. Ya, todo. Y el Señor nos pide, ¿para qué? Para darnos. Nos pide para darnos. Y aconteció, dice, que en aquel lugar había propiedades del principal Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Bueno, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Yo apunté por aquí que es la disentería. Enfermedad infecciosa que produce dolor abdominal, fiebre, diarrea, inflamaciones, úlceras en la boca. Esta es producida por bacilos y amebas en el agua y que se instala en el intestino grueso. Bueno, esa es la disentería. Y parece que no había cura. Y parece que no, el dinero que tenían no les sirvió para curarlos. Bueno, porque hay sanidades que están ligadas a una oración, según Santiago. Y lo vemos aplicado aquí en Publio. Disentería, ese pobre señor, ¿cómo estaría pobrecito? ¿Cómo se lo imagina al papá de Publio? Delgado, flaco, en una cama. Bueno, no eran pobres, era algo, ¿no? En una camita ahí, unas 3 enfermeras. Ya, pobrecito, los huesitos. Estaba deshidratado. ¿Ya? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo. Y además de eso tenía fiebre. Esa fiebre es horrible, ¿no? Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. 3 cosas. Oró, 2. Le impuso las manos y fue sano. Aconteció que el padre de Publio estaba, pero aquí hay una aplicación. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. No, este pobre estaba mal. Y entró Pablo a verle. Creo que el hijo lo llevó, obviamente. Y después de haber orado, le impuso las manos. Y ora, el apóstol Pablo, mire, ora por el enfermo. Le pone las manos y le sanó. Ahora, usted sabe que no fue el apóstol Pablo el que sanó, ¿no? Es el que está detrás del apóstol Pablo. ¿Ya? Mire, y calza con lo que la hermana nos contaba, mire, que nos han llamado para orar. Hoy por la mañana me llamaban para orar. ¿Sí? Dice, pastor, no vamos a poder ir, ore por nosotros, es que nos cogió esa gripa. Está bien, vamos a orar. Vamos a orar. Pero hay que orar, miren, hay que orar la respuesta. En estos casos, oremos la respuesta. Demos un pasito más, hermanos. Ustedes son gente de oración. Yo los conozco, sé que ustedes son gente de oración. ¿Sí? Pero oremos la respuesta. ¿Sí? Oremos el versículo. Declaremos la respuesta. ¿Sí? Y le impuso la mano, es declarar. Cuando se impone la mano es impartición. Dice, después de haber orado, impartición. Por eso el apóstol Pablo dice, no impongan manos con ligereza. Eso, porque es una impartición de lo que se tiene, se da. ¿Ya? Una vez en una iglesia, un hermano me iba a poner manos, le cogí la mano y se la puse aquí.
no me impartas nada, le dije. No sé si le gustó. No sé si estaba, no, hermano, normal, lo conocía. Y me quiso poner la mano en la cabeza. Maxito, tranquilo. No quiero que me impartas nada. Pero entonces dice, mire, oró y le impartió lo que él tenía, ese poder. Entonces eso es lo que el Señor nos llama. ¿Ya? Estemos orando, oremos, pero declaremos la palabra. Escrito está, mira, nosotros nos dio ese versículo. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Esa mañana yo me acuerdo que estaba grave, que estaba así, y al oído me susurró y me dijo: te he librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. La tomo para la iglesia también. Amén. Ore eso. Nosotros hemos sido librados, librados. Me libré, ¿no? Haga de cuenta que viene un carro y viene y le pasa sobando. ¿Qué dice usted? Me libré. Eso, así. Te he librado de la peste destructora. No nos toca eso. Si tiene síntomas, lo que quiera, bueno, haga el tratamiento físico, tómese el jengibre, todas esas cosas. Sí, hágale, bien está. Ya. Pero la dosis del versículo, su dosis diaria, escrito está: Él me ha librado de la peste destructora. Me ha librado de la peste destructora. Ya. Imparta la palabra de Dios, la que nos trae salud, nos trae sanidad, ¿no? Un hermano que estaba así un poco delicado de salud, le dije: mire, hermano, escuche esta prédica, y esta prédica a mí me ayudó, yo sé que a usted le va a ayudar, y ahí está una receta, cómo declarar la palabra. Que la palabra es la que a nosotros nos mantiene sanos. Amén. 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 Ahora mismo en esos tiempos que están, que el resfriecito y que aquícito, que nada. La palabra. Es tiempo de echar mano de la palabra. Dese ese trabajito. Saque ahora en el celular, no, una herramienta extraordinaria. Saque los versículos de sanidad y comience a declararlos. Y no importa, no tiene que sabérselos de memoria. Lea. No. Ninguna plaga tocará mi morada. Ciertamente Él se llevó las enfermedades. La palabra contrarresta toda mentira del diablo. Que el diablo le dice: no te has vacunado y ahora tienes que ir por la cuarta dosis. Claro que hay que vacunarse, nadie dice que no, sí, pero la palabra. Amén. Amén. Entonces, mire lo que hace el apóstol Pablo. Aquí nos está enseñando eso. A orar la respuesta. Después de haber orado, impuso las manos. Resultado: sanidad. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Lo que tú haces por otros va a atraer, va a atraer más personas. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dale cuidado a esto, mire. El Señor hundió ese barco para que el apóstol Pablo llegue a esa isla. Ya, en esa isla, aparentemente esa víbora lo iba a matar, no lo mató. Luego viene y sana al papá de Publio. Listo, ya fue de bendición ahí. Y luego fue de bendición para el resto de la isla. Dios va a hundir nuestros barcos para que seamos de bendición a otros. ¿Ya le ve? ¿Sí o no? Va de nuevo. ¿Ve?
ese barco se hundió. Si ese barco no se hundía, no estaba en el itinerario parar en Malta. Bajémonos en Malta, quedémonos un par de días. No estaba. No. Pero Dios destruyó ese barco. Dios va a destruir nuestros barcos. Qué bueno. Y nos va a llevar a Malta. Y ahorita, el versículo 10, las bendiciones de Malta. Y llegamos ahí. Y aparentemente pareciera que las cosas van a salir mal. No. Sacudirse de las víboras. Y ahí vamos a empezar a hacer de bendición a otros. Pero que el Señor queme los barcos. Dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y después de haber sanado, después de haber hecho el 98% de la población de Malta son cristianos. Ahora, ¿cómo le parece? No sé si viene desde esa época, pero actualmente el 98%, no leí mal, 98, pero es un 90 algo. El 90% de esa isla son creyentes. No sé si tenga que ver con lo que sucedió en ese entonces. Tal vez. Pero imagínense. Todo lo que el apóstol Pablo, como Dios usó al apóstol Pablo. Hecho esto, también los otros que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y cuando zarparon, cuando ya tuvieron que irse, los honraron con muchas atenciones. Las bendiciones de Malta. Y todas esas personas, mire cómo debieron bendecir al apóstol Pablo, a toda su gente. Los cargaron de bienes, nos cargaron de todas las cosas necesarias. Dios va a usar a las personas para que tengamos todas las cosas que nosotros necesitamos. Dios usa a las personas. Usted solamente siembre lo espiritual y segará lo material. Primera de Corintios 9 dice eso. Si usted siembra lo espiritual, segará lo material. Siembre lo espiritual. Siembre lo espiritual. Me gustó que les mandé al WhatsApp que compartan la prédica de Llegó el Tiempo. Muy bien. Sigan sembrando lo espiritual. Y el Señor se va a encargar de lo material. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Sembró lo espiritual. Sanó al papá de Publio y a las demás personas que estaban en esa isla. ¿Y qué pasaron? ¿Qué hicieron esas personas? Los cargaron de muchas atenciones y los cargaron de todas las cosas necesarias. Dios se va a encargar de todas las cosas que nosotros necesitamos. Simplemente sembremos lo espiritual. Siga sembrando, no le dé temor. No espere a estar bendecido, sino cuando ya Dios me bendiga, entonces no. Comparta un consejo. Ayer estábamos hablando y me acordaba, decíamos de la oración por los alimentos. Y yo me acuerdo que cuando trabajaba en la alcaldía, yo sabía, servían alguna comida y yo me agachaba y oraba así, gracias Señor, seguía. Y me habían estado analizando. Yo sano en mi cuento, gracias Padre, 5 segunditos, mucho. Hasta que un día en una comida me exhortaron y me dijeron, don Mauri, ¿por qué no ora por todos mejor? Bueno, gracias. Estaban analizando. Nada queda suelto. Y de ahí ya orábamos por la comida. Siempre lo espiritual, que el Señor se va a encargar de las cosas que usted necesita. Amén. Amén. ¿Quiere las bendiciones de Malta? Amén. Yo quiero las bendiciones de Malta. Pero para recibir las bendiciones de Malta, Dios tendrá que hundir nuestro barco. ¿Cuántos quieren que el Señor hunda su barco?
Amén, amén. Para ir tras las bendiciones de Malta. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.